Amores prohibidos, 7 relatos escalofriantes de brujería y terror que revelan lo oculto y SINISTR. O la luna llena iluminaba el pueblo, transformando las sombras en figuras danzantes. Laura, atrapada en la rutina de su vida como madre soltera, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras cerraba la tienda de comestibles. El aire estaba cargado de un silencio amenazante, un silencio que susurraba secretos oscuros. Su pequeño hijo, Daniel, dormía en casa, ajeno al horror que comenzaba a acechar la comunidad. Desde que había aceptado el trabajo nocturno en el mercado municipal, el miedo la seguía como una sombra. Las voces del pasado empezaron a retumbar en su mente: brujería, ritos oscuros, pactos de amor. Algo no estaba bien. El mercado, siempre bullicioso durante el día, se transformaba en un laberinto sombrío de luces parpadeantes y pasillos vacíos. Cuando la noche caía, algo cambiaba, como si una maldición hubiera caído sobre el lugar. Laura no podía sacudirse la sensación de que en esas sombras había algo respirando, la mirada de un espectro que la observaba. Un día, al acomodar cajas, escuchó un murmullo tras ella. Se giró y no había nadie. Solo el árbol frente al mercado, sus ramas dibujando figuras siniestras en la oscuridad. Su corazón latía desbocado. Sentía que el peligro acechaba. Una noche, un grito desgarrador rompió el silencio. El hijo de una compañera, Pierito, había desaparecido. La noticia se esparció como fuego. La comunidad, antes unida, comenzó a fragmentarse, recibiendo susurros de traiciones y conspiraciones. Laura palpitaba de miedo. Con cada mirada sospechosa que recibía, su piel se erizaba. Los ojos de sus vecinos, antes cálidos, ahora estaban envueltos en ansiedad. ¿Acaso estaban todos involucrados en algo más oscuro? Caminando por el mercado, las sombras parecían reírse, burlándose de su angustia. Era como si el pueblo, antes acogedor, estuviera cubierto con un manto de brujería. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Agazapada en su cama, el viejo diario de su madre comenzó a revelarle secretos impensables, rituales, amores prohibidos, y un legado de brujería que su familia había intentado olvidar. Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo. Mientras más leía, más desesperanza sentía. Era como si los ecos de su pasado estuvieran reclamando algo, como si su linaje estuviera atado a la oscuridad inminente. En esos momentos, la cama se sintió como una prisión. A la mañana siguiente, la comunidad había decidido organizar una búsqueda. Pero Laura sabía que el verdadero peligro estaba cerca. Aquella noche, mientras la niebla cubría el pueblo, los murmullos en el aire mostraron su verdadero rostro. Al cerrar los ojos, escuchó el suave susurro de alguien llamando su nombre. En la penumbra, el límite entre amigo y enemigo se desdibujaba. ¿Quién era el verdadero monstruo en esta historia? Laura debía descubrirlo, no solo por ella, sino por Daniel, antes de que fuera demasiado tarde. La noche se intensificaba a medida que Laura se adentraba en el bosque, el lugar mencionado en el diario como punto de encuentro para rituales oscuros. Las hojas crujían bajo sus pies, un sonido que resonaba en la oscuridad como un eco de advertencia. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, temerosa de lo que podría encontrar ahí. Sentía que las sombras la observaban, como si el mismo bosque estuviera vivo, esperando algo. ¿Qué haces aquí, Laura?, murmuró una voz familiar. Se detuvo en seco y se volvió para encontrar a su vecina, doña Clara,
con su mirada penetrante. El miedo se apoderó de Laura, pero la curiosidad la empujaba a seguir. Estaba buscando respuestas, respondió, luchando por mantener la voz firme. ¿Respuestas? Saber lo que no se debe saber puede tener consecuencias peligrosas. Doña Clara la miró con preocupación, pero también con un destello de comprensión. No es solo Pierito. Muchos más han desaparecido. La oscuridad se ha desatado, y el pueblo nunca volverá a ser el mismo. Laura sintió un escalofrío al recordar lo que había leído en el diario, susurros de pactos y sacrificios. La abuela de Clara había sido la última bruja del pueblo, y muchos decían que sus hechizos habían mantenido a raya el mal. Pero ahora, tras su muerte, creían que algo oscuro se había liberado. ¿Y qué harás?, preguntó Clara, dando un paso hacia adelante, su voz un susurro temeroso. El mercado, las sombras ahí son diferentes. No solo son sombras, Laura. Tienen vida. Laura se sintió tentada a retroceder, pero el recuerdo de Daniel, su pequeño, la impulsaba a avanzar. Voy a encontrarlo, a cualquier costo, afirmó Laura, la determinación ardiendo en su interior. Sin embargo, la advertencia de Clara la seguía como una sombra, y cuando se dirigió hacia el mercado, ella sintió que la niebla se espesaba, abrazándola. Al llegar al mercado, las luces parpadeaban como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. El viento susurraba entre los pasillos vacíos, y un escalofrío le recorrió la espalda. Caminó entre los estantes vacíos, esperando ver una señal de su hijo perdido. A cada paso, la angustia aumentaba, y la risa burlona de las sombras parecía cada vez más tangible. Fue entonces que vio algo moverse entre las cajas. Un destello de color, una muñeca que pertenecía a Daniel. Se agachó y la recogió, su corazón se detuvo. Pequeñas manos temblorosas, ojos llenos de lágrimas, emergieron detrás de un estante. Era su hijo. «Mamá», gritó Daniel, pero algo en su voz sonaba diferente, distante. Laura sintió el aire volverse denso y frío. «Daniel, ven aquí», suplicó, pero a medida que su hijo se acercaba, se dio cuenta de que su cuerpo no era el mismo. Había algo oscuro en su mirada, algo que lo había transformado. Justo cuando llegó a su lado, el rostro del niño se desvaneció, y en su lugar, apareció una figura aterradora, vestida de sombras y vapor. Buscaba respuestas, dijo la figura, su voz un eco entre la niebla. ¿Estás lista para el precio a pagar? Laura parpadeó, incapaz de encontrar su voz, mientras comprendía que estaba atrapada en un juego más grande del que había imaginado. Las sombras no solo vigilaban, también estaban listas para reclamar lo que había sido prometido, y justo cuando se preparaba para correr, el ruido de un grito desgarrador resonó en el aire, haciendo eco en cada rincón del mercado. No venía de Daniel. Era el grito de alguien más, y la niebla comenzó a arremolinarse alrededor de ella, aplastando la esperanza. ¿Escuchas eso? El sacrificio ha comenzado, susurró la figura. Laura comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. ¿Cómo podría salvar a su hijo cuando su propia vida estaba en juego? La oscuridad la rodeaba, y la última pregunta resonó en su mente: ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer para destruir el mal que se cernía sobre su hogar? La noche aún era joven, y el verdadero horror apenas empezaba a revelarse. Laura sintió que el aire se cargaba de una energía helada mientras retrocedía un par de pasos, buscando refugio entre las sombras de las estanterías, pero su mente estaba en guerra. La figura temblorosa frente a ella se convirtió en un laberinto de terror. ¿Qué haces aquí? El precio ya ha sido marcado, dijo la sombra, su sonrisa se dibujó con una malicia que helaba la sangre. Detrás de ella, la niebla se agudizaba, formando figuras grotescas que parecían danzar con risa maliciosa. ¿Dónde está mi hijo?, gritó Laura, su voz rota por la desesperación. Él es parte del juego, y tú has sido elegida. Todos quieren algo, y tú debes darles lo que desean.
respondieron las sombras como un eco, un susurro envolvente la rodeaba, cada palabra era un ladrido helado en su alma. Laura intentó ignorar el sonido que vibraba a su alrededor, necesitando recordar la razón por la que se encontraba allí. Daniel. Su pequeño. El solo pensamiento de perderlo la llenó de una rabia inexplicable, corrió hacia la figura aterradora, pero se detuvo al escuchar el eco de otro grito, esta vez más cerca y mezclado con sollozos. Se giró hacia el origen del sonido, enfocando su visión a través de la espesa neblina. Allí, oculto entre las sombras, vio a otra persona. «Por favor, ayúdame», era el grito desgarrador de un niño que, aunque se asemejaba a Daniel, tenía rasgos más finos, tal vez un hermano perdido. La figura se agachó, moverse con una agilidad inquietante. «Ellos están comiendo, la oscuridad se los lleva», dijo con voz temblorosa, el terror visible en sus ojos. «¿Quién es? ¿Quién está detrás de todo esto?». Laura desesperaba, avanzando hacia el niño, pero la figura oscura, ahora más palpable, se interponía. Un destello de oro en el collar del niño llamó su atención. Era el mismo que llevaba su hijo. «No. Eso no es posible», gritó, pero la risa burlona resonó más fuerte, casi al ritmo de su corazón, que palpitaba como un tambor en su pecho. El niño desapareció en un giro de niebla y ahora todo lo que tenía a la vista era la figura ominosa que sonreía de nuevo, esta vez con una sonrisa que desnudaba dientes afilados. «La oscuridad no se sacia fácil. Trae a tu hijo o perderás más que él». «Ya basta», gritó Laura, y con un ímpetu repentino corrió hacia la figura, el chip de sus miedos rompiéndose en 1000 pedazos. Pero se detuvo a pocos pasos cuando la niebla se disipó momentáneamente y pudo ver las otras sombras de cerca, eran niños y adultos, todos mirándola con ojos perdidos, rostros que no había visto desde que llegara a aquel pueblo. «Están atrapados», supo de inmediato. «¿Y tú qué harás? ¿Te atreverás a salvarlos?», preguntó la figura creadora de la confusión. Laura sintió un vacío en su estómago. La pregunta la golpeó con fuerza. ¿Lo sacrificaría todo por un mero intento de liberarlos? Todo a su alrededor comenzaba a girar, y las sombras danzaban alrededor con una felicidad macabra. Con cada palabra que le lanzaban, el círculo del miedo se cerraba más. Su esencia palpitante se desvanecía en esa oscura noche, y cuando miró hacia la salida del mercado, el camino se había convertido en un laberinto de sombras. «Si no haces el sacrificio, perderás lo que realmente amas», las voces se unieron en un coro aterrador. La oscuridad se replegó, amenazando con devorarla. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Laura por salvar a su hijo? Cada segundo contaba. Y la risa cavernosa siguió resonando, mientras Laura, en el centro de aquel infierno, podía sentir el calor de la desesperación, palpando la fragilidad de su propia humanidad. «¿Qué sacrificarás esta vez, Laura?», murmuró la sombra, mientras el abismo esperó con ansia. No podía girar en redondo, porque por cada camino que tomara, su decisión pesaría como un peso muerto. El sacrificio la estaba llamando, el eco de un último grito desgarrador atravesó el aire, y la niebla se espesó nuevamente, colisionando con las ansias de la vida. La niebla se tornó más densa y opresiva, como si intentara consumar la agonía de Laura. Los rostros en las sombras se acercaban, sus ojos reflejaban angustia, pero también un retorcido deseo de liberación. Atrás, la figura se había convertido en un trono oscuro, desde donde miraba todo con una diversión sádica. Cada paso que Laura intentaba dar hacia adelante era un desafío contra las voces que cada vez se alzaban más. «Déjalos, no son más que un sacrificio más en tu camino», susurró la sombra, haciéndola temblar. «No. Son humanos», gritó Laura, la vértebra de su valentía quebrada, pero, a la vez, un fuego interior comenzaba a encenderse. Se acordó de Daniel y su risa infantil, de cómo llenaba de luz cada rincón de su hogar.
Si tengo que hacer un trato, lo haré. Pero liberar a mi hijo es una prioridad. Las sombras soltaron un murmullo inquietante, como si evaluaran el peso de su decisión. La figura oscura inclinó la cabeza, mostrando una curiosidad siniestra. ¿Estás dispuesta a reclamar lo que es tuyo en medio del horror? Cada vida tiene un precio, y quizás el tuyo sea el siguiente. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La ambientación gris y fría comenzó a moverse de manera errática, creando un remolino a su alrededor que la hizo tambalear. Su determinación crecía, aún rodeada por esos ecos de sufrimiento. ¿Qué significaba sacrificar algo? ¿Era su vida o era su sonado pasado, con todos sus arrepentimientos? Un grito estalló nuevamente, más cercano. Esta vez era un llanto que la desgarraba más profundo. Laura giró, y entre la niebla apareció una figura familiar, dulce y, a la vez, devastadora. Era Daniel, su hijo, apenas visible, estirando los brazos hacia ella. «Mamá Daniel». Logró gritar, mientras un torrente cálido de lágrimas brotaba de sus ojos. Sin importarle el peligro, corrió hacia la luz de su hijo, pero la niebla se cerró abruptamente a su alrededor, convirtiendo su camino en espinas punzantes. Las sombras comenzaron a reír, un sonido que le generaba desasosiego. A veces, la esperanza es más aterradora que el mismo miedo, murmuró la figura. ¿Lo deseas tanto que harías de él un cebo? No me importa. Lo salvaré, dijo la madre, su voz firme a pesar del terror que le invadía el pecho. La decisión había brotado como una flor en el desierto de su alma, aunque sabía que podría ser su ruina. La figura oscura rugió de risa, y a su alrededor, el aire se empezó a agitar. Entonces, vamos a jugar. Si lo deseas tanto, demuéstralo. Un alma por otra tan sencillo. Pero cuidado, en el juego de sombras, todo lo que elijas tendrá consecuencias. Laura apretó los puños, arriesgándose a dar un paso más hacia la niebla, donde su hijo la llamaba, incluso percibiendo la llamada desesperada de las otras almas prisioneras. En el fondo de su corazón, podía sentir la frío de lo desconocido acechando. La niebla se desgarró en un lado, mostrando un sendero oscuro que se retorcía como si tuviera vida propia. El camino está claro, Laura. Pero elegir significa perder algo, y quizás esta vez no seas tú quien gane, dijo la sombra con esa sonrisa cruel y lujuriosa. Laura tragó saliva y se dejó llevar. Se adentró en la neblina, respirando profundo, determinada a enfrentar lo que se venía. Las risas comenzaron a cesar, y el eco de un llanto distante seguía resonando en sus oídos, mezclándose con el susurro de sombras hablando entre sí. La figura ominosa concluyó. El sacrificio comienza con cada paso. Laura sentía que el abismo se reía de ella, y el verdadero horror apenas comenzaba a desnudarse frente a su voluntad quebrada. ¿Qué perdería esta vez en su lucha por recuperar a su hijo? Un nuevo grito atravesó la oscuridad, y en ese instante supo que no había vuelta atrás. La niebla se espesó, y mientras avanzaba, la realización se alzaba desde lo más profundo. No solo debía salvar a Daniel, sino también a su propia alma. ¿Estás lista para enfrentar la verdad, Laura? Murmuró la sombra, su aliento helado soplando por su rostro. Pero el silencio le respondió, dejando a Laura en la línea entre la salvación y la condenación. Laura respiró hondo, el olor a humedad y putrefacción llenando sus pulmones. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como un serpentín deseoso de asfixiarla. En medio de su confusión, la figura oscura se erguía con una autoridad aterradora, su sombra proyectándose como garras en el suelo. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era esa criatura aterradora, sino la imagen tenue de Daniel, quien seguía allí, a un paso de la vida y la muerte, sin poder cruzar el umbral. «Mamá, no te acerques», gritó él, su voz un eco distante que resonaba en su mente. La desesperación en sus ojos reflejaba el sufrimiento que Laura ignoraba, atrapada en su propio dolor. «Voy a salvarte, Daniel. Lo prometo».
exclamó Laura, incluso mientras la neblina la abrazaba, aplacando su aliento. Instintivamente, la figura oscura alzó una mano, empezando a danzar mientras los murmullos se intensificaban, llenando el aire con un tono ominoso. ¿De verdad crees que puedes salvar a alguien cuando ni siquiera sabes el precio de tu propia vida? Se burló la sombra, dando un paso hacia ella. Atrévete a cruzar y descubre que tanto amas a tu hijo o a ti misma. Justo en ese momento, las sombras se agitaron como seres vivos, acercándose a ella, cada uno con una historia de perdición, un sacrificio inconcluso. Vieron sus rostros, se mezclaron sus lamentos, y Laura entendió que no era la única madre dejenada en la niebla, allí había otras, sacrificios en busca de redención. Cada una similar a ella, anhelando proteger a sus propios hijos, pérdidas aferradas a sus almas. Dándose cuenta de esto, el miedo comenzó a transformarse en rabia. No pienso permitir que este monstruo se alimente más de los que sufren aquí. Voy a rescatar a Daniel y romper el ciclo del horror. Piénsalo bien. Replicó la sombra, retorciéndose de risa, no es tan fácil escapar de lo que se ha atado a tu corazón. Tendrás que entregarle algo que amas, Laura. Las visiones de aquellos rostros atormentados empezaron a girar descontroladamente. Laura sintió que el tiempo se detenía, cada grito enredándose con sus pensamientos. Tener que elegir entre su vida y la de Daniel era un dilema desgarrador, un juego cruel del que no conocía las reglas. Si en verdad crees que puedes salir de esto sin pagar, estás equivocada, susurró la figura, y una ráfaga de frío atravesó su pecho. Laura se detuvo. ¿Debería sacrificar su amor propio, su felicidad? Introduzca tu deseo. Cierra los ojos y el juego comenzará. La imagen de Daniel se desvaneció momentáneamente, su figura gritando, «No, mamá», y Laura sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Era un riesgo, pero lo tenía que intentar. Los ojos de Laura se cerraron y el eco de los pataleos de la figura oscura clamando se desvaneció mientras la niebla se convertía en un fondo de oscuridad viva. A su alrededor, las voces de las almas perdidas se unían en un grito colectivo: «Tú también serás atrapada, tú también sufrirás». De repente, una luz brilló intensamente desde el fondo de todo, como un faro en la tormenta. Era la risa de Daniel, estaba real y al mismo tiempo distante, interrumpiendo sus pensamientos. «Mamá, ven». Laura finalmente abrió los ojos, sabiendo que el instante había llegado, la decisión debía ser tomada. ¿Podría renunciar a su propia luz para salvarlo? Las sombras rugieron, acercándose aún más, alimentándose de su inseguridad. Estrangulada entre el amor y el miedo, su corazón latía como un tambor. La figura oscura se inclinó a su oído y le susurró: «¿Lo harás? ¿Estás dispuesta a hacer el sacrificio más doloroso? Quizá lo que creías que era tu salvación sea tu perdición». Y en ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, resonando por la oscuridad. Laura comprendió que cada lección tenía un precio, incluso si esa lección era hacer que la sombra reclamara lo que más amaba. Mientras la voz de su hijo se dispersaba, un terror renovado se apoderó de ella. Su decisión se mantenía en la balanza, y mientras el eco de sus pensamientos la consumía, se sintió más perdida que nunca. ¿Qué perderás esta vez, Laura?, resonó la figura, dando paso al siguiente desafío. Un grito, más claro, ya no era de Daniel, sino de otra alma atrapada, que finalmente cruzaba su cuota. Laura respiró, sería su voz la próxima en unirse a ese lamento. La niebla volvía a moverse, encerrándola cada vez más y obligándola a elegir entre su vida y la de aquellos que eran prisioneros de la sombra. La partida no había hecho más que empezar y el horror aún no desvelaba sus más oscuros secretos. La niebla se espesó aún más, envolviendo a Laura en un abrazo frío y opresivo. El grito que había resonado en sus oídos parecía ahora una melodía de advertencia, un sinfín de ecos de almas atrapadas que clamaban por ayuda, por justicia. ¿Qué era lo que estaban dispuestos a sacrificar? ¿Cuánto dolor tenían que soportar antes de que algún destello de esperanza los liberara?
Daniel. Gritó Laura, tratando de proyectar su voz más allá de la entropía. Pero la respuesta fue un silencio ensordecedor, un vacío que amenazaba con consumirla por completo. El monstruo se abalanzó hacia ella, su sombra extendiéndose como un manto de terror, pero había algo en su presencia que la inquietaba aún más. No era solo pura oscuridad. Había algo familiar en esa maldad. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las visiones comenzaron a aparecer de nuevo. Zoneando entre la conciencia y la desesperación, se vio a sí misma en una habitación oscura, rodeada de objetos que una vez fueron amados, ahora destrozados y despedazados por la tristeza. Una madre que había conocido, una atmósfera de amor desvanecido, todo empezaba a entrelazarse. Cada dedo que levantas para salvar a alguien, es un dedo que pierdes tú misma, susurró la sombra, convirtiéndose en una figura humana, pero nada más que una ilusión. La esperanza parecía inalcanzable, sintiendo como el peso de su propio cuerpo se desvanecía, como si cada elección previa la estuviera anclando a esta pesadilla. La conexión entre la figura oscura y su propia esencia se volvió evidente, era un espejo de sus miedos más profundos, de todo lo que había sacrificado en el pasado por el bienestar de otros. La madre que había perdido años atrás, el amor que había permitido escapar de sus manos. Todas esas decisiones estaban expuestas frente a ella, como una galería de tortura. ¿Quién sería realmente ella? ¿La madre que se había convencido de que lo hacía todo por amor, o simplemente una cobarde que no pudo salvar lo que tanto quería? Pensó mientras el terror la invadía, sin aviso, un grito desgarrador la trajo de vuelta a la realidad. El eco de su propio nombre repicó en el aire, ahora más fuerte, más desesperado. Tentáculos de niebla comenzaron a deslizarse por su piel, paralizando cada parte de su ser. Su mente fue un torbellino de decisiones y sacrificios que no quería recordar, pero que la aterrorizaban. Si decides rendirte, perderás más que a tu hijo, perderás tu esencia, tu alma, murmuró la figura. Con cada palabra, sentía que su voluntad se desgastaba. La fuerza que había sentido al principio empezaba a desvanecerse. «No puedo rendirme», exclamó. Una chispa de furia alimentó su valor, pero a la vez, la sombra se reía, una risa burlona que resonaba como la risa de aquellos que habían fallado antes que ella. «¿Qué te hará seguir, Laura? ¿El amor de tu hijo o el temor de perderte a ti misma? La balanza siempre se inclinará hacia lo que tú elijas», dijo la sombra, empezando a tomar formas de rostros que conocía, reflejando sus propios dilemas. El aire se sentía denso y pesado, Laura luchando con su indecisión. Tenía que avanzar, pero cada paso que daba parecía estar sumergiéndola en un abismo de desesperación. La niebla comenzó a girar a su alrededor, formando un círculo que se apretaba más y más, empujándola hacia el abismo. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, entre el caos de la niebla, vio una luz tenue. Era Daniel, su imagen proyectándose a través de las sombras, su rostro reflejando tanto miedo como amor. «No mires hacia atrás, mamá», gritó antes de que el eco se desvaneciera, atrapado entre dos mundos. «No, Daniel», ululó Laura, sintiendo como su alma se desgarraba. La figura oscura se acercó, recordándole que en este juego de terror, la única opción era sacrificar algo. Algo profundo y valioso. Era un dilema que la empujaba a la locura. La niebla volvió a susurrar, prometiendo la liberación. Pero, ¿a qué costo? Laura temía la respuesta. Viendo que el tiempo se le estaba acabando, un frío profundo se apoderó de su corazón. Realmente estaba dispuesta a cruzar ese límite, dispuesto a enfrentarse incluso a lo que se le había ocultado durante tanto tiempo. ¿Cómo podría ella elegir entre el amor por su hijo y el resto de su existencia? Las voces se intensificaron, como si toda la oscuridad la llamara a su hogar, envolviéndola en sus garras. Y en ese instante, supo que su próxima decisión definiría todo.
Las sombras se agitaban y afirmaban, y Laura se dio cuenta de que su elección estaba por hacerse, marcando el inicio de un horror inimaginable. La neblina se espesó, una última vez, y se preparó para lo que vendría. El siguiente ladrido de la sombra resonó, un eco profundo que retumbó en su cabeza: tu sacrificio es inminente. ¿Qué vas a dejar atrás esta vez? Y antes de que pudiera formular una respuesta, un oscuro susurro emergió de la nada: la verdad siempre duele más cuando la conoces. Laura sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Padearía con su propia sombra hasta que encontrara la respuesta. Pero, ¿cuánto tiempo podría resistir? ¿Cuánto dolor más podría soportar? Con su corazón latiendo al borde, un estremecimiento recorrió su columna, y, sin previo aviso, la oscuridad se desprendió. Tras ella, un eco resonante reclamó la luz por la que había estado luchando. Y, entre el caos, se escuchó un único grito: no estás sola, Laura. Pero, ¿quién lo había dicho? ¿Era la figura oscura o una voz más profunda que venía del corazón de la niebla? Una nueva ola de temor la envolvió como su propio destino, atrayéndola hacia lo desconocido. La niebla, densa y pesada, pareció cobrar vida, serpenteando entre las sombras y arrastrando consigo ecos de risas distantes que Laura no podía reconocer. El gélido aire se llenó de una tensión palpable, como si el mismo mundo conspirara en su contra. ¿Era real? ¿O simplemente una ilusión creada por su mente atormentada? Daniel, repitió, pero en su voz escondía un rastro de duda, como si ya no estuviera segura de qué o a quién estaba llamando. Mientras el silencio se cernía de nuevo, sintió que la negrura la envolvía, haciendo eco de la angustia acumulada a lo largo de los años. Pese a la confusión, una nueva figura emergió entre la niebla, una especie de luz resplandeciente que alteró la oscuridad en su interior. Era una imagen desgastada, familiar, pero tan distante como un susurro. La madre que había perdido. Su rostro tenía una mezcla de tristeza y determinación, y en sus ojos había respuestas que Laura anhelaba conocer. ¿Qué? ¿Acaso eres tú?, murmuró, acercándose temerosamente. Pero la figura no contestó, solo observó con intensidad, ladeando ligeramente la cabeza, como si esperara que Laura hiciera la pregunta correcta. ¿Por qué me dejaste? Escapó de sus labios, el rencor surgiendo de su herida abierta. La madre sonrió, y Laura sintió que un hilo invisible tiraba de su corazón. Esa sonrisa era un reflejo de su dolor, pero también un gesto de consuelo que nunca había recibido. Perderse es parte de encontrarse. Entiende eso, dijo la figura con una voz etérea, como si las palabras se desvanecieran antes de alcanzar sus oídos. Laura comprendió que había algo más en juego aquí, algo que podía alterar el destino no solo de ella, sino de su querido Daniel, pero el instante fugaz de conexión se desvaneció pronto. La sombra oscura, cada vez más voraz, surgió entre ellas, agitando la niebla a su alrededor. Ella no puede salvarte, Laura. La verdad es que tú debes ser la que se sacrifique, resonó la repugnante voz. ¿Sacrificarme por Daniel?, balbuceó Laura, sintiendo que las piernas le fallaban al comprender el verdadero peso de sus palabras. ¿Qué tendría que perder? La pregunta voló al aire, su propia mente resistiéndose a aceptar la magnitud del mensaje. Un súbito movimiento en el suelo la distrajo. La niebla se agitó a sus pies y una serie de figuras grisáceas comenzaron a emergir, ancianos, niños y rostros conocidos, todos compartiendo el mismo destino trágico. Eran almas perdidas, atrapadas por sus propias decisiones y errores, enredadas en una realidad que no podían cambiar. «No. Alejaos de mí», gritó, retrocediendo mientras la sombra parecía reírse a carcajadas. Laura entendió entonces que todos esos rostros representaban fragmentos de su propia culpabilidad, momentos que había ignorado o enterrado en lo profundo de su ser. Eres responsable de ellos, como eres responsable de Daniel, susurró la sombra, acercándose más. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu todo,
Por salvarlo a él, Laura se sintió atrapada. Cada intento de avanzar hacia la luz y hacia su hijo era arrollado por la marea oscura que se abalanzaba sobre ella. La presión aumentaba, mientras la única voz en su mente era la de su madre, repitiendo que perderse era parte de encontrarse. No. No puedo perderme, no de nuevo, se obligó a exclamarse a sí misma. Pero en su fuero interno, una verdad inquietante emergía: si quería realmente salvar a Daniel, debía enfrentar su mayor temor, y en ese instante, con un último estallido de valentía, Laura cerró los ojos y gritó: «Estoy aquí. Soy quien soy. No me iré sin Daniel». La niebla pareció tambalearse ante su declaración, el eco de su voz resonando en los confines de la oscuridad. Un silencio profundo caía, y por un momento, todo lo que la rodeaba se detuvo. La luz resplandeciente apareció de nuevo, más brillante que antes, y la figura de su madre se disolvió en el aire, dejando a Laura sola. Los ecos de lo perdido comenzaron a desvanecerse, pero aún había preguntas sin respuesta. ¿Qué tendría que sacrificar para salvar a su hijo, y a qué costo? Mientras la niebla se dispersaba, un frío intenso envolvió su pecho. A sus espaldas, un susurro tembloroso cortó el aire: «Recuerda, Laura, el amor siempre tiene un precio y el tiempo se acaba». Laura giró rápidamente, enfrentando lo que estaba por venir, sintiendo que la niebla volvía a rodearla, pero esta vez, decidida a luchar. Con su corazón palpitante y su mente en tormenta, se preguntó una última vez: ¿realmente estaba lista para descubrir la verdad? Y justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en la distancia, una señal que la advertía de que el verdadero horror aún estaba por llegar. La niebla se espesó nuevamente, como si respondiera al grito en la distancia. Laura, atrapada en su propio miedo, sintió que la presión del aire era casi insoportable. Cada respiración resultaba una lucha, como si el ambiente mismo intentara asfixiarla. Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor de guerra. «Daniel», gritó otra vez, la voz un eco salado de desesperación. Creía que su hijo estaba en algún lugar dentro de esa bruma, perdido entre susurros y sombras. Sin embargo, en vez de la respuesta que anhelaba, se llevó a los oídos un murmullo continuado, un lamento que resonaba con el eco de su propia agonía. De pronto, una forma se recortó contra el fondo gris. Una figura infante, casi etérea, emergió del corazón de la niebla. Era un niño pequeño, con el rostro pálido como la luna y ojos grandes que reflejaban un mar de tristeza infinita. Laura se acercó con cautela, su instinto maternal despertando. «Daniel». El niño levantó una mano, y aunque no hablaba, Laura sintió una conexión violenta. En sus ojos, percibió el mismo destello de pánico que había experimentado días atrás. «No puedo quedarme», parecía decir su mirada. La sombra oscura pulsaba tras él, todo el horror que había sentido antes estaba ahora manifestándose. «Tienes que irte. No te acerques», gritó la criatura, mientras la desesperación crecía a su alrededor. Laura tropezó, sintiendo que la niebla la absorbía. Su mente se debatía entre el impulso de proteger a Daniel y el instinto de huir. Entonces, unas voces conocidas comenzaron a salir de la niebla, llenando el aire con una cacofonía de risas macabras. Gritos vanos que se entrelazaban con los lamentos de los que habían perdido su camino. Ahora más figuras se manifestaban, amigos de la infancia, vecinos, personas que una vez amó pero que la vida había separado. Todas ellas mirándola con ojos vacíos, cuerpos marcados por el tiempo que había pasado desde su sacrificio. «No puedes salvarlos», resonó la sombra en una voz profunda, atrapándola en su hipnosis. «Todos ellos son lo que eres, y tú eres lo que ellos pierden». Laura se sintió atrapada en un juego que no era suyo. La esperanza destelló de nuevo, pero esta vez como una espada de doble filo. Recuperar a Daniel significaba perder a todos los demás. La elección era devastadora. Su mente palpaba la idea, ponderando si realmente podría enfrentar esa oscuridad. «Déjalos.
Yo soy quien tú necesitas. No ellos. Lo decía con una fuerza naciente que brotaba de su interior. La sombra se detuvo, oscilando en un vaivén que amenazaba con tragarse todo. De repente, una mano fría y grasienta la tocó en el hombro. Era la figura de un anciano, su rostro decrépito y sus ojos vacíos reflejaban arrepentimiento. ¿Por qué temes a la verdad? Todo aquel que ama debe afrontar su destino, dijo en un susurro que cortaba como un cuchillo. Laura sintió que el suelo bajo sus pies se movía, como si la realidad misma se desmoronara. Retrocedió, tambaleándose, su mente al borde del colapso. Basta, gritó, aferrándose a la visión de su hijo, su niño, su vida. No me llevarás a ese abismo. No puedo perderlos a todos. Su resistencia pareció abrir un pequeño resquicio en la sombra. La luz que emanaba de su interior comenzó a brillar con más fuerza. Pero entonces, aquella niebla empezó a experimentar convulsiones brutales y el viento se tornó un grito ensordecedor que la hacía tambalear, y en el clímax de ese caos, una voz familiar, desgarradora, resonó entre las sombras. Mamá. Laura giró la cabeza rápidamente, su corazón en llamas ante la posibilidad de Daniel. Pero en ese instante crítico, la niebla se partió, y lo que iba a ser el rescate pudo tornarse en tragedia. La figura incorpórea de su hijo se hizo más clara, pero detrás de él, la sombra se cernía, lista para llevarse todo. Mientras el terror abrazaba su ser, Laura comprendió que iba a tener que hacer lo impensable. Debía ir más allá de lo que jamás había considerado, arriesgarlo todo, incluso su propia alma. No. Tú no lo tomarás. Gritó con furia, parándose firmemente entre Daniel y la oscuridad. La niebla pareció cargar más intensidad en respuesta a su desafío, envolviéndola en un abrazo frío y amenazante. Con un aire de desesperación creciente, el último eco de las risas y lamentos se intensificó, formando un crescendo aterrador, mientras Laura se enfrentaba a la sombra y su destino. ¿Estás lista, Laura? Preguntó una voz del fondo, su madre regresando como una fantasmal advertencia. Recuerda, el amor siempre tiene un precio. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar? Laura, enfrentando el verdadero horror de su lección, sintió como su corazón se rompía. Y justo cuando la niebla estaba a punto de engullirla, una decisión se forjó en su interior. La voz resonó, y el pánico se hizo eco en su mente. La respuesta está más cerca de lo que crees. En ese momento se dio cuenta de que el tiempo se había acabado, y el verdadero sacrificio estaba a punto de comenzar. Pero, ¿podría realmente hacer lo necesario para salvar a su hijo, o estaba condenada a perderlo todo en el proceso? La bruma crepitante se escurrió hacia Laura, arrastrándola hacia una oscuridad espesa que latía con cada latido de su corazón. La imagen de Daniel, iluminada por un resplandor tenue, no disminuía su temor. La sombra, ahora más cercana, parecía contener todas las pesadillas que había sufrido en su vida, un caos abrumador que devoraba sus pensamientos. El rostro del niño, con sus ojos amplios y llenos de angustia, se distorsionaba por la sombra. «Mamá, ayúdame», gritaba, su voz un eco de desesperación que hacía que su pecho se apretara aún más. «Voy a salvarte». Laura respondió, aunque en su interior una voz le susurraba que su intento sería en vano. La desesperación la consumía, el frío de la niebla la calaba hasta los huesos, comenzando a hacerle dudar si realmente podía enfrentarse a lo que se cernía tras su hijo. A su alrededor, los espíritus de aquellos que había amado flaqueaban y se contraían, mostrando visiones de lo que podrían haber sido si no hubiera habido pérdidas. Cada rostro era un doloroso recordatorio, una punzada que se incrustaba en su corazón, amigos perdidos, risas robadas, y el tiempo que nunca podría recuperar. «Yurre no te estronenou», resonó la sombra, un susurro lleno de sarcasmo. Los murmullos se hicieron más intensos, casi como un canto que la animaba a rendirse. Cada sonido vibraba como un eco de sus propios temores, haciéndola tambalear. Laura cerró los ojos un instante, recordando cada risa de su hijo, las noches de cuentos antes de dormir,
las promesas de un futuro juntos. Si la sombra quería despojarla de su hijo, tendría que matarla primero. Abrir los ojos fue como renacer. No. Soy más fuerte que esto, exclamó. La niebla se sacudió furiosamente al calor de su determinación. Al ver a su hijo ser arrastrado hacia atrás, una sensación de furia la invadió. No. No lo tomarás, gritó, sintiendo que cada palabra era un golpe, retrocediendo las sombras que la rodeaban, las risas se convirtieron en gritos. Laura avanzó, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies. Con cada paso, la sombra se retorcía, como si la luz de su valentía la desconcertara. Daniel estaba en peligro, no había tiempo para dudar. A medida que se acercaba la figura de su hijo, se dio cuenta de que la niebla se estaba disipando. Las almas que una vez la habían rodeado comenzaron a desvanecerse en un susurro, como hojas llevadas por el viento. Pero la sombra, enfurecida, se retorcía y giraba, intentando reclamar a su presa. «Te lo ruego, ven a mí», gritó Daniel, alargándole los brazos, su rostro una amalgama de esperanza y miedo. Laura se lanzó hacia adelante, luchando contra la niebla que intentaba sepultarla una última vez. En el instante en que sus dedos rozaron los de su hijo, un estruendo sordo hizo vibrar el aire. La realidad pareció tambalearse ante sus ojos, y la luz que había emergido de Laura comenzó a informar una batalla que solo ella podía pelear. «No pueden separarnos, Daniel. Estamos juntos». La súplica brotó de su alma mientras un resplandor intenso surgía entre ellos, momentáneamente ahuyentando la sombra. Sin embargo, como un amante despechado, ésta pulsó con más fuerza, emanando un grito desgarrador que desafiaba su conexión, un brillo por ser liberado, una chispa de amor propio y sacrificio. Laura sintió un tirón en su pecho, el precio por el amor es el miedo, resonó en su corazón. Tenía que decidir, la sombra creció, latiendo al unísono con el desgarro de su corazón. «Mucho has perdido, Laura», dijo con voz serpenteante, «y mucho más perderás si sigues insistiendo, pero, ¿podía realmente perderse algo si estaba dispuesta a entrar en ese abismo por amor? Realmente todo estaba en juego si creía lo contrario». Laura enfrentó a la sombra, con su hijo entre sus brazos. La niebla se arremolinó con una ferocidad aterradora, como si supiera que un desenlace inevitable estaba cerca. «Suéltalo», gritó en su desesperación, sabiendo que la batalla y la entrega a la oscuridad venían y la decisión ardía en su interior, mientras la sombra se partía en figuras retorcidas. Laura supo que tenía que enfrentar su miedo. Con una ráfaga de energía y un último grito, se dispuso a desbordar el vacío que se cernía sobre ellos. El amor siempre tenía un precio, y en el nombre de salvar a su hijo, estaba lista para pagarlo. Entonces, entre sombras y alaridos, se vislumbró una salida, una verdad más inquietante que el horror mismo, y la niebla comenzó a ceder, revelando un camino hacia lo desconocido, pero un susurro atroz rompió el silencio: «¿Estás lista para el sacrificio que aún no comprendes?». Aquel eco se coló en su mente, mientras la luz se intensificaba, y la batalla final estaba a punto de comenzar. La pregunta seguía, guiándola a lugares donde los secretos y el horror la guardaban. La niebla comenzó a disiparse lentamente, como si el aire mismo estuviera a punto de volverse un espacio sagrado. Laura, con el corazón a 1000 por hora, se dio cuenta de que tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. Sintió a Daniel cerca, su pequeño, iluminado por la luz que emanaba de su propia valentía. Pero la sombra seguía acechando, hambrienta, dispuesta a llevarse lo que más amaba. «Toma mi alma», exclamó Laura, a pesar del pánico que le invadía. «Bajo la condición de que dejes a mi hijo irse». La oscuridad pareció titubear un instante, como si reflexionara sobre la oferta. A su alrededor, los ecos de otros sacrificios perdidos comenzaron a apagarse lentamente, mientras la figura oscura se reía con una carcajada profunda y retumbante. «Tu sacrificio, ¿serás capaz de cumplirlo, o será solo un grito en la noche?».
susurró la sombra, oculta detrás de un manto de incertidumbre. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por miedo, sino por una comprensión profunda del horror en el que estaba enredada. Alzó la vista y se encontró con los ojos de Daniel, llenos de amor y miedo al mismo tiempo. El reflejo de su niño, puro y desesperado, fue todo lo que necesitaba. «Yo te elijo a ti, Daniel», gritó ella, mientras el poder de su amor crecía a su alrededor. La oscuridad tembló como si la luz desafiante la estuviera quemando. «Y juro protegerte a toda costa, no importa el sacrificio que tenga que hacer». La sombra, ahora tambaleándose, respondió con furia. «Nunca tendrás el poder para mandarme. Todo lo que tocas es mío». Con cada palabra, el espacio se hacía más liviano, más ligero. Laura sintió como si el dolor, las pérdidas y las sombras que habían pesado tanto en su alma comenzaran a desvanecerse. Mientras la oscuridad hacía un último intento por consumirla, ella se lanzó al frente, extendiendo sus brazos hacia su hijo. «Daniel, ven a mí», gritó con todas sus fuerzas. La conexión entre ambos se manifestó en luces brillantes que entrelazaron sus espíritus. En ese instante, comprendió que el verdadero sacrificio no era su propia vida, sino el miedo que había dejado que la controlara tanto tiempo. La sombra no podría tener poder sobre ella si decidía ser valiente. «Estoy lista. Te elijo a ti», exclamó, y con su voz resonando en el aire, la niebla se rasgó en un resplandor brillante. La figura ominosa comenzó a desvanecerse, gritando en un último intento de llevarse lo que había reclamado. El viento aulló como una tormenta, pero Laura mantenía su mirada fija en su hijo, mientras la luz torrencial de amor iluminaba el espacio. «Nada puede separarnos, nunca más», resplandeció su voz, y entonces, ambos fueron arrastrados hacia la luz. Cuando la niebla se disipó por completo, Laura se encontró en el parque del pueblo, con el brillo del sol acariciando su rostro. La risa infantil de Daniel llenaba el aire. A su alrededor, la vida comenzaba a volver a su cauce. El horror había caído, y con él, el eco de las almas perdidas se desvanecía, liberando a todos los atrapados. Una brisa suave rozó su piel, y Laura sintió que la carga de la culpa y el miedo se aligeraban. A su lado, Daniel sonreía con esos ojos brillantes que la llenaban de alegría. «Mamá, lo hiciste», gritó el pequeño. Laura se agachó y lo abrazó con fuerza. Finalmente, todo estaba en su lugar. Nunca olvidaría el horror detrás de ella, pero ahora pertenecía a una vida donde la esperanza florecía. La noche oscura había traído consigo una nueva claridad, una lección de amor que era más poderosa que cualquier sacrificio. Agradecida, Laura aceptó que algunas sombras pueden seguir amenazando, pero el amor verdadero siempre ilumina el camino. Nunca más caminaría en la sombra, porque había señalado un camino hacia la luz. Ahora, su corazón, aunque algo herido, palpitaba con la esperanza de un futuro brillante. Y mientras caminaban juntos hacia el hogar, Laura supo que, sin importar lo que venía, siempre tendría la fuerza de su hijo y el amor que las sombras jamás podrían quitarles. Amigos, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final tan emocionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital.